Buenos días para usted que recién sintoniza Canal 12 y Noticiero Hechos. Manuel Burgos tiene el día libre, les estaré acompañando durante los próximos 30 minutos para abordar diferentes temáticas que tienen que ver con economía, con política, pero le ponemos en contexto a continuación. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, lanzó duras críticas al actual gobierno, encabezado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y dijo que en el país no existe un verdadero liderazgo por parte del titular del Ejecutivo. ¿Realmente tenemos un presidente que está a cargo del país? Tenemos un presidente constitucional, pero no tenemos un liderazgo de un presidente, asegura el alcalde, quien termina su relación con el FMLN en términos poco amistosos. El presidente, en una de sus últimas apariciones, si bien no habló de Bukele, sí se refirió a que el país sigue progresando a nivel económico. El fin de semana dijo que el país seguirá recibiendo el apoyo internacional. Anunció que hay buenas noticias que provienen de organismos internacionales. Y las informaciones que han trasladado es que hay tranquilidad en esos organismos y la disposición de continuar apoyando al país. Y eso es producto, esa actitud cambió, producto de que gobierno y diputados en la Asamblea Legislativa aprobáramos la reforma de pensiones. El presidente insiste en que la economía va por muy buen rumbo, aunque dijo que la derecha no lo ve así. El país ha crecido arriba del 2%. Este año vamos a crecer al 2.4%. Pero una realidad innegable es que El Salvador crece, pero aún sus niveles están muy por debajo de sus vecinos en la región centroamericana. El gobierno ha dicho en diversas ocasiones que falta dinero para cumplir con sus obligaciones en el año que está por terminar. Y la oposición, que hay que revisar minuciosamente el plan de gastos planteado para 2018. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, y el jefe de fracción de Arena, Alberto Romero, tienen previsto reunirse esta semana para revisar detalladamente las partidas de todas las carteras de Estado en el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 y hacer ajustes de gastos que se consideran innecesarios. Por parte del gobierno, hay la intención de retomar el diálogo en la búsqueda de un pacto fiscal. Esta mañana hablaremos de las finanzas públicas y también de lo que está pasando en el ámbito político. Comenzamos. Y justamente para abordar esos temas nos acompaña Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ya poníamos en contexto algunas de las temáticas de las que estaremos hablando durante los próximos minutos y uno de ellos es el tema político. Ya este fin de semana conocíamos las aspiraciones que tiene el actual candidato, el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, tras ser expulsado del partido FMLN. ¿Qué marca esto dentro de la perspectiva política? Pues esto significa un cambio, digámosle así, en el panorama político. Es decir, el hecho que el alcalde actual y que era la persona pues más popular dentro del frente y de los políticos, popular entre los impopulares, diría yo en todo caso, cambia bastante el cuadro, porque el frente pues pierde un candidato que era popular a la alcaldía y que incluso se perfilaba como posible candidato también a la presidencia. Y tal parece que va a correr solo. Entonces cambia bastante ese panorama. Y pues el frente tiene que lidiar pues posiblemente con sus propios candidatos, que como sabemos es más difícil que logre, salir adelante en una situación donde tanto económicamente como en materia de seguridad pues hay muchas críticas al gobierno. Entonces se encuentra con el desgaste también ya casi de 8 años y que eso requiere por lo tanto un candidato muy fuerte, muy popular. y en este sentido la pérdida de ese candidato pues significa que el frente tiene que replantearse. También el panorama general tiene que replantearse porque ya él anunció que va a correr como candidato presidencial. Él es un estereotipo de persona que, como decía, creo ayer, un columnista, ¿no?, del diario de hoy, Pablo Luers, puede obligar a que las estrategias de los dos grandes partidos o los
todos los partidos tenga que replantearse y buscar figuras que se aproximen a este prototipo. Estoy hablando de imágenes, porque muchas veces, a veces en política electoral se juega mucho con las imágenes y poco con la sustancia. A veces no pesan tanto la calidad de la persona o la calidad de las ideas, sino cómo se juega con los espejitos y con las luces artificiales. Y en este sentido, el candidato, digamos ahora, Nayib Bukele, es, digamos, maestro en esas artes y tiene una figura, pues, que un estereotipo que obliga a que los otros candidatos pues no puedan ponerle, qué sé yo, alguien que se aleje mucho de ese estereotipo, y puede obligar entonces teóricamente al menos a que puedan presentar candidatos como más, llamémosle así, modernos, si le queremos dar una palabra. Pero ¿existe la posibilidad real de que él pueda consolidarse sin el respaldo del partido político como tal, del FMLN? Sí. Yo creo que él pierde también, es decir, que aquí creo que esto fue un juego de alguna manera de perder, porque es bien difícil que un candidato, en estos momentos al menos, fuera de estos dos grandes partidos, por muy popular que sea, pueda... Sí, porque él sí gozaba de popularidad, las encuestas lo estaban ubicando en una muy buena posición. Sí, pero acuérdate que también Tony Saca, una persona pues que conocida y con relativa popularidad, con dinero, con cierta organización territorial, y no pudo enfrentar, yo diría, a dos candidatos que no eran tan buenos. Entonces, el aparato del partido pesa, porque un candidato que se quiera lanzar fuera de estos partidos necesita un buen carro quiero decir, una buena organización territorial, especialmente, digamos, un partido nuevo que no tiene bases, pues tiene que construir todo eso nuevamente. Requiere dinero, porque para hacer eso requiere mucho dinero, más toda la propaganda, porque hay partidos, pues muchos partidos nuevos, llamémoslo así, que han intentado, pero que pues no tienen mucho dinero, y finalmente pues se necesita, digamos, un candidato que no solo juegue con las figuras, ¿no? Y con imágenes, sino que sea de tal talla que tenga un liderazgo que pueda realmente jalar con algunas ideas, fuerza y con algunos contenidos. Y creo que si no se tiene ese liderazgo, si no se tiene esa organización y si no se tiene dinero, va a ser muy, muy difícil, digamos, que el candidato Bukele u otro candidato igual pueda hacer. Ahora, eso sí puede, digamos, darse una situación interesante en las elecciones presidenciales, donde ya puede haber, digamos, 4 en disputa, por decir así, ¿no? Porque, bueno, también ha aparecido, o están apareciendo otras, hay figuras nuevas, otras fuerzas, hay figuras nuevas. Que no son tan políticas también. Y hay movimientos ciudadanos que se están impulsando, unos que se quieren hacer partidos, otros que quieren apoyar partidos, pero hay una efervescencia ahí que yo la veo positiva y que puede significar el principio del fin de esa, digamos, dualidad o polarización, como se le quiere llamar, o bipartidismo, que Ghana de alguna manera lo hizo, pero no lo suficiente, y que puede darle una mayor complejidad al sistema político salvadoreño, y podemos tener unas elecciones con resultados donde el frente se lleva una parte, Ariel otra parte, y el tercero y cuarto se llevan otra parte no despreciable, y eso le da otra dinámica. El panorama puede cambiar mucho, ¿no? Mire, nosotros hemos estado también muy pendientes como equipo de Noticiero Hechos de verificar lo que ha ocurrido a las afueras de la Universidad de El Salvador. Esta protesta, esta manifestación que se había convocado para eso de las 6 de la mañana, finalmente se empezó a realizar a eso de las 6 de la mañana con 40 minutos, pero que generó tremendo congestionamiento vehicular. Los manifestantes, tenemos el reporte en este momento, que ya se han retirado, así que empieza a despejarse la vía. Importante para las personas que circulen por esta zona, hacerlo con mucha precaución. En los próximos minutos creemos que se está normalizando al menos el tema del tráfico vehicular. Ya se han retirado los manifestantes y ya empieza a despejarse la vía. Información en desarrollo que compartimos con ustedes.
bueno, parece que aquí siempre hay alguna excusa para manifestarse y eso es parte del panorama que también vivimos a diario y que de alguna forma estará generando alguna afectación en el tema político. Ayer pues conocíamos el caso de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, el paro que tenían. Ahora esta manifestación tiene que ver con los recursos, es algo que vamos a abordar más adelante, pero siguiendo con el tema político, ¿cómo se estaría vislumbrando el panorama desde este punto de vista? Usted ya lo mencionaba, de alguna forma, pues el Partido Arena también ya trae un desgaste, el FMLN ha tenido cambios importantes en los últimos días y tenemos el surgimiento de estas nuevas figuras, digamos, estamos viendo jóvenes, estamos viendo también empresarios, gente un tanto alejada a la política tradicional. Es que desde hace, creo yo, pues, algún tiempo, con la incursión incluso de Mauricio Funes, que es un outsider del frente, de alguna manera se empieza a pensar de que es importante para ganar contar con personas un poco más, llamémoslo así, populares y fuera de los partidos, con otro, digamos, con una cierta distancia de los partidos, porque pues creo que estas instituciones políticas piensan pues que, digamos, los periodos de ya donde los pura sangre o los camisas sudadas, como se dice, empieza a agotarse. Quizá lo último fue el caso pues de Sánchez Serén, pero también recuerda que Sánchez Serén no tenía un buen candidato enfrente. Entonces eran dos camisas, por decir así, sudadas, y digamos que no tuvimos en la elección pasada esa continuidad de incursionar con nueva figura. Ahora ya se están perfilando, entra pues Nayib Bukele, vemos a Johnny Wright, que es otra figura también, hay una cantidad de diputados que se están presentando como independientes, nunca habíamos visto una cantidad tan grande de diputados independientes. Vemos que va a aparecer un nuevo partido, ya el único creo que nuevo que ha logrado superar las 50,000 firmas, que es este partido Vamos, que es una composición también interesante de personas, y pues está incursionando, como le digo, nuevas figuras, y eso es bueno, refresca de alguna manera la democracia del país, aunque no es tanto la juventud, sino que porque puedan haber, hay juventudes, mire, que son peores que sus cúpulas, no son más atrasadas que sus cúpulas. Aquí lo importante es que haya personas, idealmente que sean jóvenes, pero que al mismo tiempo jóvenes de pensamiento, y que lleven, que no tengan la cabeza hueca, que tengan algo que decir, que tengan sustancia y no se vayan a plegar, digamos, al estereotipo, porque de nada sirve, como dice la Biblia, van a ser, ¿cómo se llama?, vinos, vinos viejos no, vinos nuevos en odres viejos, ¿no? Porque no la forma de expresarse puede ser novedosa, puede ser simpática, pueden vestirse de una manera atractiva para la juventud, pueden salirse del estereotipo, pero si realmente lo que vamos a tener es un candidato, sí, simpático, popular, pero va a ser un pésimo presidente. Mire lo que nos pasó con Mauricio Funes, pues sí, una persona que era popular, se salía del estereotipo que veníamos teniendo, que para ser candidato tenías que ser militante duro del partido, pero mire lo que nos pasó, y no era un tipo tampoco viejo, era un tipo relativamente joven, y mire lo que nos pasó, uno de los peores presidentes que hemos tenido, ¿no? Así es que yo creo que la gente tiene que empezar a valorar mucho a un candidato, no solo por sus formas, ni siquiera por sus palabras, por lo que dice, porque ahora todos hablan de democracia, todos hablan de transparencia y de que van a combatir la corrupción. Los mismos corruptos lo dicen. Entonces, no hay que creerles a la gente, a los candidatos, por lo que dicen, sino por lo que hacen, por su trayectoria,
para ver si realmente tienen trayectorias limpias, tienen trayectorias sanas, tienen trayectorias consistentes con su pensamiento. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y yo creo que de eso carecemos bastante. Ahora, ¿existe la posibilidad en realidad de conformar una tercera fuerza política que pueda captar tal vez votos indecisos o estos votos de las personas que ya traen algún descontento por el FMLN o por el partido Arena, o todavía se quedan como propuestas de forma muy independiente? Mire, el potencial está ahí y ha estado desde hace bastante tiempo ese potencial, porque vemos incluso de forma creciente cómo hay un, digamos, desencantamiento, ¿verdad?, de las personas hacia los partidos políticos en general. Las últimas encuestas nos señalan cómo también los dos grandes partidos van para abajo y los partidos pequeños no se mueven. Es una línea prácticamente horizontal, y los partidos grandes han caído y están cayendo bastante. Es más, el partido FMLN, que está en el gobierno, que sufre el desgaste de gobernar, ha caído bastante, pero también Arena no canta malas rancheras y también como que le va siguiendo el ritmo al frente. Pero la curva de los que o no se consideran simpatizantes de ninguno, o que no les parece ninguno de los dos, o están en contra, o andan buscando otra alternativa, o se consideran que no son ni de un lado ni de otro, o que no quieren votar, va subiendo, y casi se ha invertido en los últimos años, y voy a dar números gruesos sin ser muy preciso en eso, pero si antes, por decir así, el espectro político era capturado por el 60-65% de los partidos, el espectro electoral, y un 40-35% eran las personas que decían que no se identificaban por alguna razón con ninguno, ahora prácticamente se ha invertido. Es casi el 60-65% de personas las que, digamos, no están con ninguno de estos dos, aunque muchos de ellos, por cierto hay que decirlo, muchos de ellos a la hora de votar también, sea por voto de castigo, por lo que sea, pueden votar por uno u otro, pero en el espectro actual, digamos que está subiendo eso. Entonces, muchos lo saben. Lo que llaman la tercera vía, pues ha estado, digamos, el mercado para esa tercera vía ya ha estado presente. Gana incursionó un poquito en ella, pero Gana no es una tercera vía. Gana es parte del sistema, es decir, ya no se considera como una vía alternativa. Lo que la gente busca es algo ciertamente diferente de lo que tenemos actualmente, y vemos cómo muchos de estos esfuerzos que se están dando están en esa búsqueda, y como le decía, para lograr llegar a esos 60 se necesitan las tres cosas que les mencionaba, ¿no? Un liderazgo fuerte, creíble, consistente, inteligente, una organización territorial y muchos recursos. Sin eso, pues va a ser difícil que se logre captar. Y sobre todo, como le digo, que las personas que lleguen tengan una trayectoria que realmente diga, mire, sí, esta persona no ha ni robado, no ha ni matado, no ha maltratado, es maduro, es inteligente. Eso es lo que se esperaría, y que realmente tenga un carisma. Yo creo que el país carece realmente de liderazgos, como se decía antes, pues no tenemos esos líderes históricos, desaparecieron, pero que hay liderazgos colectivos importantes. Hay que buscar en los liderazgos sociales colectivos formas de nueva expresión política que ayuda a mejorar el sistema. Y ojalá, por otra parte, que las terceras vías también se instalen adentro de los partidos. Es decir, que dentro de los partidos tiene que haber renovación, porque estos partidos, básicamente, uno más que otro, no se han renovado. Tenemos que hacer una pausa, son las 8 de la mañana con 9 minutos, pero le invito a que se quede con nosotros, seguimos conversando cuando regresemos. Nos
acompaña esta mañana en la entrevista Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, y hemos estado hablando de cuál sería la configuración política teniendo en consideración los últimos movimientos que hemos visto tanto en el partido FMLN como en el partido Arena, que por cierto no lo habíamos mencionado, pero parece que hay candidatos fuertes que ya están sonando dentro del instituto político. ¿Cuál vislumbraría usted que va a ser el panorama teniendo en consideración? Bueno, hay dos candidatos fuertes, creo yo, que es Carlos Callejas y Javier Simán. Me parecen pues que son como candidatos, ambos son buenos candidatos. Y usted mencionaba algo muy importante, estamos hablando ya de figuras que no son tan políticas, que no las hemos visto tan involucradas en este ámbito, que son empresarios y que están ofreciendo, digamos, una trayectoria. Efectivamente, no es gente que viene, como digo, de sudar la camiseta, como Exacto. Normalmente se dice, pero yo creo que el problema que está teniendo Arena son las divisiones, los problemas internos, que hacen que se estén, incluso con el riesgo de que están tan concentrados y tan disputados al interior de Arena en materia de la carrera presidencial, que están descuidando completamente el tema de la Asamblea Legislativa y la alcaldía, sobre todo de la Asamblea, porque pareciera que internamente en Arena como que lo que importa es a ver quién de los dos va a ganar, y pareciera que ya están en la carrera presidencial marginando. Y hay una cantidad de cosas importantes que tienen que ver con la Asamblea. La Asamblea va a ser determinante para elegir quién va a ser la sala de lo constitucional, quién va a ser el próximo fiscal. O sea, para todo el logro de las pocas cosas que hemos tenido en materia de fortalecimiento de la democracia y en materia de lucha a la corrupción, se pueden echar atrás con una mala asamblea. Y por eso es que creo que Arena tiene que poner un poco más de atención y no estar con esa confrontación interna que pareciera que se les olvidó que tal vez su adversario es el frente y están más bien atrapados en una disputa interna que todavía, creo yo, la cúpula no sabe manejar adecuadamente. Bueno, y hablando del trabajo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, nos da pie también para abordar el tema presupuesto, que es una de las discusiones y que, bueno, parece que habrá recortes importantes en carteras que tienen que ver con salud, con educación, y a raíz de esto, pues también hemos visto una serie de reclamos y de manifestaciones en los últimos días. Bueno, es que el presupuesto te expresa las prioridades que puede tener un gobierno y sus limitaciones también para gobernar. Y no me cabe duda, y sobre todo cuando se acerquen más las elecciones, que la presión social por ciertas reivindicaciones va a aumentar. Incluso antes, en el gobierno anterior, creo que había una mayor contención social de esos reclamos, porque de alguna manera el frente les decía, mire, este no es nuestro gobierno, no depende de nosotros, tenemos que negociar, entonces cálmense que cuando lleguemos nosotros vamos a darles lo que quieren. Y resulta pues que no han podido darles lo que quieren, y posiblemente vamos a ver, digamos, varias de estas presiones sociales que se van a dar por mejora de sus condiciones, porque la economía, aunque el presidente diga que está bien, no está bien. La gente sabe bien que la economía no marcha como se debiera. Crecer a un 2%, mire, es conformarse con ser famélico, conformarse con ser, digamos, una economía enclenque, ¿no? Y no hay señales de una reactivación económica importante. Sí hay señales, creo yo, de que al menos salimos de esa situación crítica en la que estamos. Eso sí, eso es positivo, gracias a ese acuerdo de la reforma de pensiones. Y si hay entendimientos en materia de presupuesto y hay entendimiento en materia del ajuste fiscal que hay que hacer en torno a la ley esta de responsabilidad fiscal, pues no hay duda de que el entorno, el ambiente va a mejorar. Si ese entorno se va a aprovechar, si ese entorno no va a ser afectado por la dinámica electoral, si ese entorno va a ser afectado por una situación externa, ya es otro problema, pero por lo menos tendríamos un mejor ambiente. Ahora, esto va a ser duro, esto del presupuesto lo que viene, porque ya hay, por un lado, ayer pues tuve información de
un diputado donde decía, bueno, le han quitado, por ejemplo, a seguridad, le han quitado a salud. Y uno dice, bueno, ¿y cómo le quitan a seguridad si ahora es el principal problema? El argumento entonces que le dieron a este diputado, no, es que con el impuesto especial de seguridad, entonces nosotros con eso ya tenemos, entonces hoy le vamos a quitar. Pero él mismo decía, si la lógica es, si ya tengo, aportar más. Voy a aportar más y no le voy a quitar. Entonces también es cuestionable lo que puede haber y por qué no le quitan a ciertos ministerios o por qué no se reducen determinados gastos. Yo creo que va a ser interesante ver cómo esa puja se puede dar porque, por un lado, hay que aumentar los ingresos. Es cierto que estamos en una situación difícil, de bajo crecimiento, pero aún así hay margen para aumentar ingresos, para controlar la evasión y la elusión fiscal. Tenemos todavía margen para hacerlo sin que esto afecte la economía. Cosa que para muchos empresarios o para Arena es tabú no tocar eso. Yo creo que hay que tocarlo, hay que decir, mira, hay posibilidades, y sobre todo si se le pone un mecanismo de control del gasto, de control de la corrupción, etcétera, creo que eso sí pueden buscarse fórmulas de control de esos ingresos que se den. Y por el otro lado va a venir la discusión del gasto, que va a ser un poco también difícil, porque en periodo electoral justamente es cuando menos se quiere recortar. Y va a haber que recortar. Y creo que la oposición ha pedido un detalle de qué se va a recortar. Y bueno, y recortar dentro del órgano, creo yo, todos los órganos del Estado, tanto la Asamblea como el Ejecutivo y la Corte, tienen que hacer al menos una racionalización. Nosotros más bien somos partidarios que más que reducir y hablar de reducir el gasto, lo que hay que pensar es en relocalizar el gasto, racionalizarlo, hacerlo más eficiente. Porque reducir el gasto en un estado tan débil como el nuestro, en una economía tan débil, puede no ser conveniente. Sí hay que cortar la grasa del Estado, hay que cortar aquellos gastos innecesarios, incluso gastos que aunque parezcan, son pequeños, pero son simbólicos, ¿no? Que se vayan unos diputados allá a San Petersburgo, ¿va? Y después a Islandia gastándose un montón. Claro, no son millones, son pocos, pero mire, esa es una práctica que ya venimos teniendo en medio de esta situación. No puede ser que estemos dando esas señales, es decir, son malas señales. Hasta en eso tenemos que ser, digamos, prudentes para que mucha gente va a decir, mire, a mí no me quieren dar lo mínimo, no me pueden dar algo decente y resulta que estos señores sí tienen y ellos se dan. Entonces, ahí esto violenta a la gente, ¿no? Ciertamente a cualquiera que tenga una situación difícil económica, que vea que además parte de sus impuestos se le están yendo a corrupción, se le están yendo para que señores que no tenían nada ahora tengan un montón, para que se despilfarre su dinero en viajes, viáticos que no rinden cuentas. Creo que eso... Ahora, se logran acuerdos importantes en torno al tema de pensiones. Yo creo que esto es destacable y, sin embargo, como que queda ahí un mal sabor de boca. Hubo aspectos negativos y hay aspectos positivos que se pueden destacar. Mire, como todas las cosas, pues tienen en buena parte de ellas cosas positivas y negativas. En el marco de lo posible, creo que se consiguió un buen acuerdo, en el marco de lo posible. Primero, creo que no podemos negar que es un buen acuerdo político, a tal grado y que hasta el ambiente internacional, y ahí tiene razón el presidente, pues ha mejorado. Si ya se quitó ese temor que había de que el país cayera en un impago, y políticamente el hecho de haber acordado y que ha sido una de las variables que han tomado en cuenta las calificadoras de riesgo, también va a mejorar las calificaciones de riesgo, nos va a alejar de esa situación crítica, como digo, que tenemos. Y me atrevo a decir que es quizá uno de los acuerdos más importantes que hemos tomado después de los acuerdos de paz. Económicamente hay que analizarlo a corto plazo, y aquí la gente dice, es que los trabajadores pues salieron afectados. Es que el gobierno no ganó lo que quería, es que las AFP ganaron. Mire, estos son los tres actores que intervinieron y hay que analizarlo paso a paso. Definitivamente que las AFP no le fue
tan mal del todo, sobre todo porque les quitaron ese fantasma o ese cuco que tenían encima de que los iban a nacionalizar. El gobierno aligeró, por lo menos en unos 200 millones, los desembolsos que tiene que hacer en los próximos años, porque reestructuró la deuda de los CIP, le aligeró, le quitó presión. Eso ayuda también a quitarle, o a mejor dicho, a darle una mejor ambiente a nivel internacional. Y los trabajadores es más complejo, porque hay unos que se vieron beneficiados, otros que no se vieron beneficiados tanto, aunque el conjunto, a ver, si uno hace un costo-beneficio, quizá todos, y es lo que no había antes, todos van a tener pensión vitalicia, a todos se les va a garantizar. Y ahí están los del antiguo sistema, están los obligados A, los obligados B, están los optados A, los optados B, y por decir algo, los optados A salieron muy bien parados, ¿no? Son pocos, pero salieron bien parados. Los obligados, los optados B, posiblemente tú puedes estar ahí, estos optados B si tuvieron algunas limitaciones, porque por ejemplo, les van, tienen un límite de pensión de $2,000, van a tener que contribuir, como el todos, aporte es un poco todos mayor. van a tener que dar 2% más, perdón, 5% al fondo, de los cuales va a venir parte del 2%, si tú te incrementa a 15% en la cotización, y de ese 15%, 5% va a haber un fondo, digamos así, de garantía solidaria, ¿no? Para que justamente de ese fondo es que tú vas a lograr tener una renta vitalicia. O sea, tú has perdido algunas ventajas de corto plazo, pero vas a ganar otras. La discusión puede estar en que si, mire, la pensión mejoró o no mejoró, a algunos le mejoró, a otros las dejó prácticamente igual, pero se ganó en eso. Las AFP van a tener más flexibilidad para manejar su cartera, y como le dio el gobierno, le da un pequeño respiro. No se consiguió lo que muchos radicales decían, no, es que quitémosle a las AFP y démosle al pueblo, no, porque estos son unos ladrones. Esas posturas ridículas quedaron realmente en ridículo, ¿no? Y además era un paso necesario, se tenía que buscar la forma de llegar al acuerdo. Yo sé que Funde estuvo celebrando recientemente sus 25 años y en el marco de esta celebración también presentaban un estudio que tiene que ver con transparencia. Quizás si podemos finalizar con los principales hallazgos. Bueno, aquí lo que presentamos en el marco de los 25 años es un estudio sobre los obstáculos que hay para el acceso a la información. Y entonces hicimos un listado de instituciones, fuimos a esas instituciones a entrevistarles para ver obstáculos desde de acceso hasta que si hay alguna institución donde la oficina, donde se tiene que ir para brindar información, no hay ni siquiera una rampa para que vayan los inválidos. Entonces los inválidos se les dificulta, no hay ascensor para que puedan acceder. Desde obstáculos de ese tipo hasta obstáculos ya de oficiales de información que no quieren dar, a obstáculos de instituciones que no tienen archivos, etc., ¿no? Y se hizo un ranking, por decir así, porque cada institución es diferente, pero sí nos salieron datos interesantes de instituciones que daban más acceso y otras que daban menos acceso. Encontramos instituciones como el Tribunal de Ética, que sí, pues que tenía acceso, tenía mejores condiciones de acceso. Esa es la palabra exacta, mejores condiciones para acceder a la información. Teníamos instituciones como la misma Secretaría de Participación y Transparencia, que era la que menos tenía condiciones para acceso a información, ¿no? Y no quiere decir, como digo, que si estaba en el último lugar o no, pero que es la que presentaba menores condiciones. Eso fue el estudio, y lo que hemos tratado de hacer es verlo en positivo, es decir, mire, estos son los obstáculos y estas son las recomendaciones para que ustedes eliminen los obstáculos, ¿no? Desde que puedan mejorar la infraestructura de acceso hasta qué cosas tienen que hacer para mejorar sus archivos, para capacitar a sus oficiales de información, etc. Y necesario poner este tipo de temas en contexto. Ya.
Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, muy amable. Seguimos con más de Noticiero Hechos. Carla Carranza nos tiene más información.